Eh, esta, esta, esta noche es una noche muy especial. Les voy a pedir tengan paciencia. Vamos a ver un videito. Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo para que el Espíritu, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella sola pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva. También a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Pero sí quisiera en esta noche que viéramos algunas cosas, por ejemplo, este video que estamos a punto de ver, porque este es el texto que más se ha prestado para confusión en muchos sentidos. Y hoy vamos a avanzar sobre lo que de alguna forma estamos tratando de entender de qué se trata este texto, pero sí rogarles que le pongamos mucha atención porque, por ejemplo, pongan la atención al video que sigue, oiga lo que la gente dice, escuche el auditorio, oiga lo que la persona está hablando, pero también oiga cómo la gente simplemente le dice amén a cualquier cosa. Y está basado en este texto, está basado en este versículo. Entonces vamos a escucharlo, vamos a verlo y escucharlo, y luego vamos a continuar con el tema. Pero Jesús, en medio de la cena, última cena, Jesús llora y dice: uno de ustedes me va a entregar. Estaba esperando Jesús que Judas tuviera un arrepentimiento, o tal vez Jesús sabía que no iba a arrepentirse. En cualquier caso, el amor de Jesús se le salió por los ojos en forma de lágrimas por Judas. Lea su Biblia. Jesús lloró pocas veces, al menos la Biblia registra pocas veces. Lloró sobre la ciudad, lloró cuando Lázaro murió, lloró cuando vio a María y a Marta llorando, lloró en la cena, lloró cuando vio a aquella mujer quebrantada también. Lloró bastantes veces para tener una sola Biblia. Pero una de las veces que llora lo hace haciendo la última cena con sus discípulos, y la razón radical o la razón principal por la que llora es que uno de los suyos le va a entregar. Entonces Jesús lloró por Judas. Y ahí está usted diciendo: ese desgraciado entregó a mi Señor. Maldito. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados,
Porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen: no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio, porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo, y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol, en el mismo terreno que él había comprado, tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Es como Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, porque en cuestiones de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías, y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas, y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre, Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos, y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas, y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. ¿Alguien dice amén conmigo en este lugar? Bueno, es increíble escuchar esto, pero increíble. Lo que me llama más la atención es escuchar a la gente gritando, diciendo amén, y la gente como loca, y usted puede escuchar. No sé si alguna persona quisiera hacer un comentario de alguna forma, pero ¿qué les pareció? Mira, Fede, en primera instancia, de los comentarios que este señor hace, es impresionante cómo él dice que no lo puede comprobar bíblicamente, pero que él está seguro. Me parece impresionantemente caótico
Y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y vos sos alguien que ha tenido esa frase, eh, lo malo no es quien lo dice, sino la gente que cree lo que alguien está diciendo. Y bueno, hermanos, vea que simplemente lo que está diciendo, lo está diciendo con fuerza, con ganas, lo está diciendo, yo no sé si con buena intención o no, pero sí, lo que está diciendo es una terrible herejía. Primero afirma que no tiene Biblia para probar lo que está diciendo. Después dice que Judas se arrepintió y se ahorcó, y Judas se encuentra con Jesús en el infierno. O sea, es interesantísima la fábula, interesantísimo la forma en cómo este señor eh, está diciendo lo que está diciendo, lo afirma categóricamente como si fuera cierto y no tiene ningún reparo en decirlo. Fíjense que esto es mucho de lo que estamos llenos y la gente grita y dice amén y dice un montón de cosas y es sencillamente un escándalo. Y si supieran quién es este hombre, que no hay necesidad de mencionar el nombre ni nada, pero estamos llenos, como lo acaba de mencionar Steven, de gente ignorante. Tal vez alguna otra participación de alguien que quisiera mencionar algo sobre esto. Federico, buenas noches y hermanos. Pero esto es un show más de los tantísimos shows que la gente va a ver con los falsos profetas que tenemos hoy, hasta para echar para arriba. Pero es simplemente eso, es un show. Y obviamente para beneficio de los que están ahí, tratando de sacar algo de sus feligreses. Bueno, es un show, pero lo más interesante, o sea, al final el show está bien elegante, bien vestido, un lugar bien bonito, se oye una cantidad de gente, el video continúa porque el video está en redes sociales, y se ve que hay un auditorio, una cantidad importante de personas, hermanos, pero lo que dice es totalmente fuera de lo que podría decir. Y esta noche, analizando estos textos del 19 al 22 de Primera de Pedro, capítulo 3, 19 al 22, tenemos que realmente verlo con madurez y vamos a verlo con criterio, pues porque estamos claros. Regálame un segundo que tengo un eco aquí. Estamos claros que las cosas no son de la forma en que él las está diciendo y tampoco son como mucha gente lo ha dicho por mucho tiempo, porque perdón, dijiste algo. Sí, es que el audio se está cortando y está leyendo el chat y la gente se está refiriendo a eso un poquito. Ok, vamos a ver si ahí podemos mejorar un poco el sonido. Mucho mejor. Si el audio se está cortando, tiene que ver con el internet. Fíjense que esta declaración de Pedro del capítulo 3, verso 21, se refiere exactamente a esto, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes, hablando del arca de Noé. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta es la conclusión a la cual llega Pedro. Y esta es la razón por la cual hace mención de eso. Él está haciendo una referencia con respecto al bautismo y lo importante de entender que el bautismo no necesariamente es un ritual y hay que verlo como un ritual
no hay que menospreciarlo, porque como tal no es un ritual que garantice bajo ninguna circunstancia la limpieza del alma, pero lo que sí está tratando de decir es que es muy importante porque lo está usando Dios para protegernos de una u otra manera. Esa es la esencia de esta noche, de la conversación de esta noche. Ahora, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor, mejor. Ok. Hay una analogía muy sencilla. Existe una analogía muy sencilla y todo el mundo la conoce de una u otra manera. Y empieza aquí, empieza a partir del versículo 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, que es lo que venimos hablando. Pedro viene hablando y diciendo de alguna manera que de nada, que tiene su mérito cuando uno tratando de hacer lo bueno le va mal y sufre y lo maltrata y un montón de cosas, que es lo que doña Alice estaba diciendo en la oración, ¿verdad? Doña Alice estaba diciendo en la oración que es muy complicado en este momento tratar de ser líder y tratar de llevar la batuta de las cosas con un pueblo que no votó, que no le dio la gana votar y que ahora no le parece nada y que no está de acuerdo con nada. Y me imagino que Federico y que Steven y que Carlos y que Alan harían las cosas bien. Es lamentable, o sea, es lamentable ver la maldición que nos estamos echando encima simplemente por estar renegando del presidente y renegando de lo que está haciendo, porque ¿quién podría hacer algo en este momento? ¿Quién podría hacer algo en este momento? Es muy difícil. ¿Y quién va a hacer algo en la siguiente administración si no hay ni plata ni nada, del país quebrado? En fin. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces esa enseñanza, ese aparte, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, nos está mostrando claramente de que por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es resucitado. Y dice, y en espíritu, noten eso, y en espíritu, ¿verdad? El espíritu anterior fue mayúscula, y en espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados, mis amigos y amigas, anda por más o menos alrededor de cinco posibles interpretaciones. Una gente dice que los espíritus encarcelados son los gentiles que no se arrepintieron para el tiempo de Noé, lo cual oí una enseñanza de 2 horas y media de un hermano muy lindo, pero no me convenció, y no me convenció no porque yo fuera muy carga, no me convenció porque la forma en que usó la Biblia, no hay necesidad de enredar la gente, ni de hacer, ajá, ¿verdad que sí? Elizabeth, ¿verdad que sí? Elizabeth, ¿verdad que sí? Steve, ¿verdad que sí? Eso es muy complicado, gente. Pero aquí dice que en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. La otra posible interpretación que se da de esto es que esos espíritus encarcelados son los ángeles que cuando cayó Lucifer, cayeron con él y esos espíritus están encarcelados. Otra posible traducción que se da de este texto dice que estos espíritus encarcelados simplemente es la gente. Son los judíos que no quisieron hacer caso. Pero vamos a analizar esto con algún detalle, alguna calma, para poder ver de qué se trata. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces vean que el 19 y el 20 nos da luz de muchas cosas. Dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa palabra predicar es una palabra bien controversial porque la palabra que se utiliza en hebreo, es una palabra que significa pregonar o que significa anunciar más que predicar. Porque hay gente que dice, por ejemplo, este señor que vimos en el video,
Él dice que él le fue a predicar a la gente que se salvó estando en el infierno. Y eso es una doctrina totalmente antibíblica y salida de tono en todo sentido. Dicen, los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces quiere decir que si el arca se duró construyendo 120 años, una de las razones por las cuales el arca se construye durante 120 años es por dos razones. Una, porque el arca es muy grande, ¿verdad? Madera había, quién sabe de cuál, porque el Señor le dice que usar una madera específica, y Noé dura construyendo el arca a ese tiempo. Ahora, lo otro que es importante es que dice que Dios hace que las cosas sean así. Y una de las razones, que es lo que tal vez la gente le cuesta tratar de entender, una de las razones por las cuales se da el diluvio, es por esto que esta noche vamos a analizar. Y que es importante verlo con cierto detalle. Veamos otra versión muy rápido. Porque Cristo murió una vez para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecados para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Es otra versión. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ahí vamos. Entonces, primero quiero decir, hermanos, que hay un mundo que es, véanlo para arriba o para abajo, el inframundo, hay un mundo, un supramundo, que de alguna forma necesitamos entenderlo. Ahora, yo quisiera aclarar algo. Yo no soy teólogo, pero la posibilidad de estudiar sobre las cosas nos permite entender que de alguna manera sí existe en este momento mucho recurso y mucho material para poder analizar estas cosas. Y yo lo estoy haciendo esto con muchísimo cuidado, porque esto no está sencillo. Pude ver gente de altísimo calibre con una posición bastante interesante y que definitivamente por estudio, por mucho y por años, llevan muchos años más que uno enseñando estas cosas, pero la palabra en ese sentido es claro. Entonces empiezo diciendo que tenemos que entender que hay un inframundo, un mundo y un supramundo. Y ese inframundo, ese mundo o ese supramundo, como usted quiera verlo, es una realidad. De hecho, tenemos que verlo en este contexto. Capítulo número 23, verso 42 del libro de Lucas dice, le dijo Jesús, ¿a quién? La tradición menciona a 2 ladrones, Dimas y Gestas. La tradición, no la Biblia, la tradición. Dicen que se llamaban Dimas y Gestas. No se sabe, eso no es cierto. No hay ningún texto ahí que lo pruebe, excepto material que no está en la Biblia. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es interesante la expresión de Dimas, supuestamente el ladrón bueno, donde le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿qué conocimiento tenía este hombre que le dice al Señor cuando vengas en tu reino? Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Esa expresión de Jesús es una expresión judía y es una expresión de alguna forma también griega que tiene una aclaración muy interesante, porque usted y yo sabemos que Jesús no ascendió ese mismo día. Usted y yo sabemos por la palabra que Jesús asciende 40 días después. Y él le dice algo muy interesante. Él dice, si Jesús se va 10 días antes de Pentecostés, 40 días después de su resurrección, hermanos, hay algo muy interesante en la expresión de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Bueno, una de las formas más sencillas de ver esto
Una de las formas más sencillas de ver esto es de esta manera, vea. Veámoslo así. Analicemos primero el tema del lugar, porque si no lo analizamos así, no nos vamos a dar cuenta de qué se está hablando. Los judíos, los hebreos, usan una expresión para referirse al lugar donde van los muertos. Se llama Sheol, Seol. ¿Ok? Lugar de los muertos. Y usan esa expresión para decir se fue al Seol. Ahora, el Seol tiene varios compartimientos, para decirlo fácil. El Seol tiene varios compartimientos, para decirlo fácil. El primer compartimiento se llama el seno de Abraham, que también se le conoce como el paraíso. ¿Lo ven? Seno de Abraham, que también se le conoce como paraíso. Y el otro compartimiento se llama el infierno, el Hades. Y eso está dentro del Seol. En algunos textos, la palabra Hades es sinónima de Seol y la palabra Seol es sinónima de Hades. Sin embargo, la forma más sencilla de entender esto y de entender qué fue lo que le quiso decir Jesús a don Dimas es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se estaba refiriendo de alguna forma al seno de Abraham. Hay otro lugar. El lugar se llama el Tártaro. El Tártaro, la traducción más sencilla para Tártaro es el abismo o la cárcel. Este abismo y esta cárcel, esto no es un invento de Federico. Yo no estoy haciéndoles un invento a ustedes sobre el tema del abismo o la cárcel. Simplemente es algo que la misma palabra lo aclara. Entonces, lo importante aquí es que ya vamos entendiendo que el Señor le dice a don Dimas, al ladrón bueno, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, entiéndame, yo no estoy tratando de decir aquí que Jesús no podía ir al paraíso. Jesús es Dios y él hacía lo que él quisiera, como él quisiera. Sin embargo, al hacer referencia a qué se está hablando exactamente de alguna forma, de este elemento, del elemento que es en el caso de Dimas está hablando, en el caso del ladrón bueno, está hablando de el paraíso. ¿Ok? Avancemos. En el Hades, noten cómo empieza Lucas 16:23. Esta es la enseñanza, la parábola que hay una discusión importante sobre si es una parábola o es una enseñanza. En el Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este es el episodio aquel donde el rico y Lázaro, ¿recuerdan? Donde el rico y Lázaro, los dos mueren al mismo tiempo, pero el rico va al Hades y Lázaro va al seno de Abraham. Y vio, la palabra seno, regazo, es lo mismo. Por eso se refiere a eso como un lugar de reposo. Dice, y vio, noten esa expresión, vio, o sea, hay conciencia visual en el infierno, hay conciencia visual y pude identificar y ver las cosas. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo sabía el rico que el viejito que estaba sentado ahí tomándose una limonada, sentado ahí tranquilamente en el paraíso, era Abraham? Porque es muy probable que alguna otra persona que estaba de compañero de infierno le dijera: eso que vemos allá es el seno de Abraham y allá está Abraham. Ahora sigue otro elemento muy interesante, verso 24. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Noten que dice envía a Lázaro. En el infierno, este hombre tenía conciencia de que aquel que estaba al otro lado, que también se estaba tomando un té y una limonada, estaban ahí tranquilos. En el paraíso eran Lázaro y Abraham. Él sí conocía a Lázaro, pero Abraham es interesante que él diga quién era.
Por eso es que hay una discusión sobre si eso es una parábola. Realmente el Señor, como yo lo creo, el Señor estaba contando una historia real, porque realmente eso es como se entiende. Para que moje su lengua y su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en eso. Avanzo. Entonces noten que tenemos el seno de Abraham, tenemos el infierno y tenemos el tártaro, que se llama la cárcel o se llama el abismo. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que ya recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, con ese hueco, cima, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí vamos bien? Y esto es importante que nos demos cuenta que aquí se logra tener luz más o menos de la parte de la ubicación. Ahora, fíjense que el verso 19 dice en esta versión que Jesús fue a anunciar. Por eso me gusta más la palabra anunciar, porque es verdaderamente la traducción que hay. De este modo fue a anunciar a su victoria a los espíritus que estaban presos. Quiere decir que si nos regresamos a ese diagramita que hicimos, en ese diagramita que estábamos viendo ahí, lo que vamos a encontrar es que esos espíritus se encontraban en el centro, en esa parte. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. O sea, fíjense que primera de Pedro 3:20 aclara específicamente que son espíritus que hicieron algo específicamente en ese momento. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio. Ahora sí, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estos espíritus? ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Bueno, la Biblia dice que eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Nosotros, en el contexto nuestro, sí nos podemos referir a gente muerta, refiriéndose a un espíritu. Se movió como un espíritu, pero en la Biblia, en este concepto, se refiere a una persona viva de alguna manera, a alguien vivo, no necesariamente una persona, pero algo que está vivo. No se refiere a algo muerto. En este momento, noten que dice que si eran los espíritus vivos que están encarcelados, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Entonces, si esto es así, y Pedro está saliendo con esta afirmación tan compleja, refiriéndose a ese momento. ¿Cuál momento? En los 120 años de la construcción del arca, hubo un grupo de gente que tenían que tener alguna condición especial para que ellos, a la hora de morir, literalmente, en vez de irse directamente al Hades o directamente a otro lado, que lógicamente es el Hades porque dice que desobedecieron, ¿por qué esta gente, y póngame atención, por qué esta gente se van para el Tártaro? ¿Por qué quedan en el centro? ¿Por qué quedan encarcelados? Y eso es lo que de alguna forma cuesta un poco entender, y lo que cuesta entender simplemente es que hay que leer la palabra y ver lo que la palabra está diciendo con respecto a este elemento. Vámonos al capítulo 6 del libro de Génesis y ahí vamos a encontrar una respuesta muy clara con respecto a esto. Los hombres y las mujeres, estoy usando en este texto la versión lenguaje sencillo porque el texto se presta más para poderlo entender. Los hombres y las mujeres que fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra, se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas.
¿Ven? Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Estamos hablando del Génesis capítulo 6. Estamos en el momento exacto donde ya había pasado todo el tema de Caín, de Abel, habían pasado otras cosas, pero estamos en el punto donde exactamente Moisés escribe que simplemente la gente empezó a multiplicarse. Pero noten que aquí hay tres personas, aquí hay tres protagonistas, los hombres y las mujeres. Los hombres, dice ahí, vea el puntero, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra. ¿Está claro? Ahí tenemos a los hombres y las mujeres. Y tuvieron hijas. Y aquí viene el tercer protagonista. Cuando los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Ven qué interesante. Vean que tenemos aquí a los hombres y a las mujeres fueron desarrollándose y multiplicándose, pero los hijos de Dios, esa expresión, los hijos de Dios, es la clave. Vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Verso 3, y noten el cambio que hace en el verso 3, pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de 120 años. Qué raro eso. Qué extraño ese elemento. Porque ¿qué condición tenían los seres humanos en ese punto y en ese momento para que Dios dijera que no pasaran de 120 años? Los hijos de Dios, nuevamente, verso 4 del capítulo 6, tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Regálenme un segundo. ¿Cuáles hijos de Dios? ¿Qué son los hijos de Dios? Bueno, la Biblia, cuando se refiere a los hijos de Dios en hebreo, en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a ángeles siempre, porque la condición de hijos de Dios únicamente se puede dar a través de Cristo. Y en ese momento el único hijo de Dios era Cristo. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender, gente, que en ese sentido es ahí donde se hace la diferencia. Job 1.6, vea la expresión de Job 1.6. Ya le leí la expresión de Génesis 6, donde dice 2 veces los hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios, noten que no eran. Dicen que los que nacieron eran gigantes y que Dios dijo, no, que esta gente no viva más de 120 años. O sea que Dios dejó que eso pasara. Ahora, a ver, hace algunos años había una serie en televisión que se llamaba El Toque de un Ángel. Y había un ángel que venía y le hacía un favor a Steven. Y entonces, y le decía, mire, Steven, o a Carlos, le decía, Carlos, es que usted es una persona que es muy grosero con la gente. Usted tiene que aprender a ser buena gente. Entonces aquel ángel le daba una lección. Pero si el ángel se enamoraba de la persona, perdía sus facultades. Eso es algo que en aquel programa de televisión que se llamaba El Toque de un Ángel, se veía de esa manera. Bueno, literalmente estamos ante eso. Estamos ante un momento en donde una de las cosas interesantes de los ángeles, que no tenemos tiempo para desarrollarlo completamente, pero los ángeles tienen voluntad propia y eso es una realidad, pues porque Lucifer quiso de alguna manera, él dijo, se rebeló contra Dios y hizo las cosas que hizo como lo hizo. El mismo arcángel, Miguel, peleando el cuerpo de Moisés, se pelea con el diablo y le dice al diablo que el Señor te reprenda. O sea, ellos tienen una libre elección que es interesantísimo y que Pablo dice, fíjense que en algún momento tengan
ustedes sean hospedadores porque puede hacer que hospeden ángeles. Entonces, hermanos, sucede que estamos ante un elemento en donde los ángeles se despojaron de su naturaleza y al despojarse de su naturaleza, por decirlo así, mancillaron su naturaleza de ángeles y lo que hacen es involucrarse con mujeres humanas. Un día acudieron, véalo aquí está, ¿por qué está refiriéndose a ángeles? 1:6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Qué interesante, entre ellos, hijos de Dios. Job 2:1, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Parece un cuento de Julieta. Job capítulo 38, verso 6 también dice sobre qué están fundadas sus bases. Y es Dios preguntándole a Job, Job, usted no sabe lo que yo hice. ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando estaban juntas todas ellas, las estrellas del alba se regocijaban, todos los hijos de Dios. Se refiere a ángeles. Ahora, usted está hablando, Federico, de que ha habido dos rebeliones. Exactamente. La primera rebelión se dio en el cielo y fue Lucifer que se rebela contra Dios. Esa es la primera rebelión. Y se dio mucho antes de la historia de la humanidad, o se dio el día 6, que es lo que algunos especialistas mencionan, el día 6 de la creación. Verso 5, aquí viene nuestra, y se va a poner todavía más claro. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, Génesis 6:6, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Ojo lo que dice, verso 7. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy, muy triste de haberlo hecho. Verso 8. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Ahora sí, ¿cómo yo sé que esos hijos de Dios que se empataron con mujeres que eran hermosísimas del tiempo de Noé, cómo yo sé que son los mismos? Porque la palabra también lo aclara de una forma muy, muy clara. En el capítulo número 2, versículo 4 de la segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados. Noten que este tipo de ángeles se está refiriendo a ángeles, no a los ángeles que están, ya vamos a ver otro diagrama, que hay dos tipos de los ángeles que cayeron. Dice, arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para el juicio. Tampoco, vean que inmediatamente hace referencia del mismo momento. Segunda de Pedro 2:5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, noten que Pedro también hace otra aclaración en su segunda carta, donde él dice que arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados. Avanzo. Judas es una carta de un solo capítulo, verso 6. Noten que Judas hace todavía una aclaración y una afirmación más reveladora. Dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál era su dignidad? Ser ángeles.
a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vean qué interesante cómo se está refiriendo a otra clasificación de ángeles. Hebreos 2:16 nos dice también, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pudo haber salvado a los ángeles que se habían mezclado con las mujeres, pero a quien salvó fue la descendencia de Abraham, y a la descendencia de Abraham era Noé lo que él estaba tratando de salvar. Entonces, lo que usted se va a encontrar en todos los manuales, en los libros, en todo lado, lo que usted se va a encontrar, me llamó la atención inclusive, aquí tengo un diccionario teológico que supuestamente es bueno, pero miren qué escueto el análisis que hace sobre esto. Y la mayoría de gente se va muy fácil y dice, son los ángeles caídos de la primera rebelión. Pues no lo son. No lo son porque no hay quien apoye eso, porque está hablando de que los ángeles se casaron, se enredaron con las mujeres que habían. Son completamente otro grupo de ángeles y no son los ángeles que originalmente habían caído con Satanás, la tercera parte de los ángeles del cielo, que es lo que dice el texto. Veámoslo, son otros ángeles. Fíjese que la caída, Ezequiel 28:14 dice, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré entre las piedras de fuego. Este es el momento en que Satanás es expulsado. 17, Ezequiel 28:17. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse en ridículo. Apocalipsis 12:7 narra algo que es referente a esta caída. Después hubo una batalla en el cielo, uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer y ya no se les permitió quedarse más en el cielo. Noten que el castigo, voy a devolverme. Noten que el castigo fue no quedarse en el cielo. ¿Lo ven? Dice, pero no pudieron vencer y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Una cosa es a que yo a usted lo meto a la cárcel y otra cosa es que lo saque de mi casa. Si yo a usted lo meto a la cárcel, él meterlo a la cárcel, lo saco de mi casa y lo meto a la cárcel. Pero estos lo sacaron de la casa, pero no los metieron a este tipo, a este grupo. Avancemos. Apocalipsis 12:9 dice, arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Y él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿Lo ven, hermanos? Estos fueron lanzados a la tierra. Estos fueron mandados a la tierra. Su castigo no fue el castigo como es el infierno. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios. Ahora, si eso es así, quiere decir que los demonios, que los ángeles caídos de esa rebelión, saben de qué estoy hablando y lo tienen muy claro. Véalo aquí. Véalo aquí. El endemoniado ganadero, dice la gente, el endemoniado gadareno. Dice Lucas 8:30, Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión,
Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Pero noten lo que le dicen los demonios al Señor, que es interesantísimo. Que el Señor le dice, los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, al Tártaro, donde se castiga a los demonios. Entonces Jesús vio un poco de chanchos ahí y esa Navidad fregó los chanchos, fregó los tamales porque dijo, vayan si se meten a los chanchos. ¿Por qué los manda a los chanchos? Es porque ellos le pidieron que no los mandara al abismo. Quiere decir que hay un grupo que anda suelto y es la diferenciación que tenemos que hacer. Y noten todo lo que surge de 3 versículos de Pedro. 21, Apocalipsis 21, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten que no es el lago de fuego, ni tampoco es el paraíso, ni tampoco es el seno de Abraham. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Vamos bien? Alguien dígame aunque sea, ¿está bien o no? Amén, sí, correcto. Ok, aquí tenemos el cuadro. Tenemos una rebelión, primero, que los ángeles cayeron con Satanás antes de la creación del mundo o en el día 6. Los especialistas dicen que Satanás, al ver al hombre, la creación de Dios, él se envaneció y fue el día de la caída del diablo. Es interesante, no veo ningún argumento de fondo que apoye eso y no veo ningún material que apoye eso, pero me pareció interesante. ¿Cuál fue el pecado? Rebelión. ¿A dónde están esos ángeles caídos? Son ángeles libres y atormentan a las personas. Esos ángeles ya fueron juzgados y serán echados al lago de fuego. Ok, esa es tercera parte de los ángeles del cielo, tercera parte. ¿Dónde quedaron la gran mayoría de ángeles? Quedaron en el cielo con el Señor. Segunda caída. La segunda caída es la mezcla. Ángeles que se mezclaron con mujeres en tiempo de Noé. Fede, pero esa gente bajó, esos chiquillos bajaron y donde vieron aquellos mujerones, y entonces dijeron que se iban a casar. Sí. Y ese fue su pecado. Pecado, deshonra de su naturaleza espiritual. Por eso es que Judas dice, no hicieron valer su dignidad, no hicieron valer su dignidad. Ellos están esperando juicio y serán echados al lago de fuego. Como pueden ver, amados hermanos, son 2 eventos completamente diferentes. Entonces, ahora sí, verso 21. Ese fue el texto con el que empecé. Y es hacerles entender quiénes son esos espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados son la gente que el Señor pudo haber salvado, pero que no prefirió salvar a los seres humanos. Salvó a los humanos y lo hizo mediante el arca. Y lo que Pedro está tratando de decir es que en eso consiste el bautismo. El bautismo cuando nos bautizamos, que por cierto, ya empecé a levantar una lista de la gente que se quiere bautizar. El bautismo lo que hace es mostrarnos que eso no nos cambia nada. Lo que nos limpia es el cuerpo, pero no nos limpia por dentro. Y que de alguna forma es como Dios nos está protegiendo de la muerte. Es como Dios nos está salvando de alguna forma, el cual simboliza el bautismo, que por ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, ¿lo ven? Sino el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Aquí viene el texto. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes.
El libro de Efesios dice que esos ángeles, los primeros ángeles de la caída, son y están organizados en tipos diferentes, de potestades, de principados y gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que esencialmente quería compartir con ustedes y quise mostrar esa prédica de este hermano para que nos demos cuenta lo fácil que es muchas veces enredar a la gente, y la gente es muy linda, pero la gente es crédula. Creemos en lo que no hay que creer, y en lo que hay que creer no creemos. Y la verdad, hermanos, es que es lamentable pues que las cosas se vean de esa manera. Entonces, yo quisiera que de alguna forma nos demos cuenta de que Dios quiere que nosotros genuinamente, primero, veamos que la palabra es muy clara. Segundo, que nos demos cuenta que todo tiene un simbolismo en la palabra. Noé, de hecho, la misma palabra hace referencia, que es una de las interpretaciones muy buena que le dan a este texto, y es que cuando se pregonaba salvación y justicia, quien estaba predicando era el Espíritu de Cristo a través de los patriarcas. ¿Quién estaba en Noé predicando la salvación y predicando el arrepentimiento? Cristo. Y era él quien estaba predicando en ese momento. Y es una forma muy, muy buena de verlo de esa manera, y no se puede ver de otra forma. Y yo quisiera que ustedes pues se den cuenta que toda esta vuelta que dimos nos ayuda a que ver un pasaje complejo, porque dice que están los espíritus encarcelados. ¿Por qué están encarcelados? Porque eran ángeles. Y el Señor dice, ¿qué hago con estos muchachos? ¿De qué torta? Es que de encarcélelos, porque por ahora vamos a ver qué va a pasar. Dice la palabra que Jesús baja a pregonar su victoria. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Una de las cosas que yo puedo entender que fue lo que Jesús les dijo es, vean, no había necesidad de que ustedes no obedecieran. Y la promesa de la salvación a través de la gente que se salvó, ustedes no quisieron hacer caso. Y eso fue por eso dice la palabra que Jesús pregonó su victoria. Ahora, otra cosa que es bien interesante, y es esta. Satanás siempre ha pensado que si él destruía el linaje de Cristo, Cristo nunca iba a nacer. Y una de las formas de poder hacer eso era corrompiendo la raza humana y corrompiéndola genéticamente. De hecho, usted puede imaginarse, dice ahí que la versión Reina Valera dice los Nefilim, que se refiere a los gigantes. Esos gigantes eran mitad humano, mitad ángel. Y esa gente, se dice, eran grandes guerreros, y fueron gente que hicieron o tuvieron muchas hazañas en ese sentido. Pero esencialmente la razón por la cual el Señor no quiso dejar esa raza en nuestra tierra es porque lo que se estaba preservando era la semilla del linaje de Cristo, que viene a través de Noé, y que de alguna forma pues es lo que siempre se ha preservado. ¿Qué hizo Nerón? ¿Qué hizo Nerón? Tratar de matar a los bebés porque había nacido un rey. ¿Qué hizo Hitler? Tratar de matar a los judíos porque Satanás le metió en la cabeza de que matando a los judíos se exterminaba la semilla de Cristo. Y eso es lo que esencialmente tenemos que entender en todo esto. Entonces, todo el mensaje es decirles que el bautismo, que el acto de bautizarnos nos muestra ese cariño y esa misericordia de Dios de cuidarnos a nosotros, de protegernos a nosotros, porque inclusive se llama el bautismo de Noé. Fueron bautizados en agua, y ellos pues, de alguna forma fueron los que quedaron 8 personas
Noé, sus hijos y las esposas y la doña de Noé. Señor bendito, te damos gracias. Yo te pido, Dios, que despiertes en nosotros algún interés por tu palabra, Señor. Que entendamos que no es suficiente leer, no es suficiente leer. Hay que escudriñar, hay que buscar. Hay que tratar de aprender, Señor. Yo quisiera que pudiéramos, en el nombre de Jesús, ser una comunidad de hombres y mujeres que no nos interesa la información bíblica, nos interesa cómo eso nos forma, y cómo pues la naturaleza es como es en muchos sentidos. Y si la naturaleza de un ángel, en función del manejo de su propia voluntad, nos enseña sobre esta rebelión y sobre esta caída, ¿cuánto más no debemos aprender nosotros de nuestra propia naturaleza? Señor, bendice a Lisa, que está con nosotros desde Sacramento, California. Bendice a Carlos allá en San Pedro Sula, que está también con Sandra en línea. Los hermanos de aquí en San Ramón, los hermanos en San José. Y te doy infinitas gracias, Señor, por la gente que también se conectó por medio de Facebook, de la red social. Y que podamos analizar esta noche que el bautismo es una manifestación más de tu misericordia, de tu cariño, en donde de alguna forma has tenido paciencia con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.